que hay palabras que son análogas porque permanecen en un patrón estable, como como, comí, ¿verdad? Bebo, bebí, pero hay palabras que son anómalas, como por ejemplo Atenas, que está escrita en plural pero es un singular, Tebas, que está escrita en plural pero es un singular, ¿verdad? Y por esa razón, pues no todas las palabras corresponden al mismo patrón. Ellos también decían, paidion en griego significa niño, pero es un sustantivo neutro. Y ellos reflexionaron, pero es que los niños no son neutros. Si los nombres corresponden con la realidad, los niños no son neutros. Los niños o son masculinos o son femeninos en su, vamos a decirlo así, en su naturaleza sexual. Entonces ellos concluyeron que hay palabras anómalas y hay palabras análogas. ¿Cómo llamamos eso nosotros ahorita? Por ejemplo, en los verbos. Efectivamente, el término análogo era el que ellos atribuían a lo que nosotros conocemos hoy como regular. Y el término anómalo era lo que ellos atribuían a lo que conocemos hoy como irregular. Entonces, a pesar de que no estemos de acuerdo con sus propuestas filosóficas, pero algo que debemos tener en claro, que a partir de ellos comenzó la lingüística o la lengua a ser estudiada. Atribuimos a los naturalistas el origen o el estudio de la etimología. Atribuimos, ¿verdad?, a los naturalistas el inicio de la clasificación de palabras en categorías gramaticales. Y atribuimos a los analogistas y anomalistas la clasificación de palabras en verbos regulares e irregulares. Comienza a estudiarse la gramática a partir de ellos. Entonces, el punto al que quiero llegar es el principal debate, la principal, vamos a decirlo así, el principal desacuerdo que motivó a Saussure a la gramática estructural, a la corriente estructuralista, fue el clasicismo alejandrino. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Resulta que cuando el imperio griego llegó a su máximo poder en el mundo, ¿cuál era la mayor fortaleza del imperio griego? Era el conocimiento, era la filosofía, era la cultura, a diferencia del imperio romano que se caracterizaba por el ejército, lo militar. Pero el imperio griego real, y que hasta el día de hoy pues estudiamos mitología griega, el imperio griego, su mayor exponencia fue el conocimiento, la literatura, la filosofía. Entonces, cuando el imperio griego llega a su máximo auge, ellos fundan la mayor biblioteca del siglo III antes de Cristo. ¿Qué biblioteca era esa? La biblioteca de Alejandría, efectivamente. Entonces, en la biblioteca de Alejandría se conservaban los manuscritos más importantes producidos en la antigüedad. Entonces, una de las primeras cosas que los eruditos de la biblioteca de Alejandría notaron era que había muchos manuscritos distintos y muchas versiones diferentes de los poemas de Homero, que fueron escritos más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Los poemas de Homero estaban alterados. Estamos hablando de la Ilíada, estamos hablando de la Odisea y esos que ustedes ya conocen, ¿verdad? Habían sido alterados. Quisieron restaurar el texto original, los manuscritos originales, para saber cuál era la versión más acercada al lenguaje de Homero. Pero no solamente estudiaron a Homero, también estudiaron a Platón. También estudiaban a Platón, que producía en filosofía. También estudiaban pues a Hermógenes, estudiaban a Crátilo, estudiaban a Sócrates, estudiaban a los grandes pensadores, poetas, filósofos. Cuando los eruditos quisieron restaurar el texto original, se dieron cuenta de que las versiones que habían hecho, por ejemplo, de los poemas de Homero, habían sido, según ellos, corroídas, corrompidas por el lenguaje de gente que ellos llamaron analfabetas e ignorantes. Entonces ellos dijeron, debemos recuperar los manuscritos originales al sentido original y preservarlos de la lengua de los analfabetas
e ignorantes que no son letrados. Entonces, fíjese lo que ellos proponían. Ellos proponían algo que a Saussure le revolvía el estómago, le daba molestia. Ellos proponían que la lengua escrita de los filósofos, la lengua escrita de los poetas, era la más pura y la más correcta. Y por tal razón, nosotros debíamos hablar como los poetas y los escritores, porque ellos hablaban mejor que nosotros. Es como que yo les diga, Aníbal Castillo, el gran filósofo de la UCB, escribió este manuscrito. Bueno, la lengua de los estudiantes que son menos letrados, entonces tiene que ser igual a la del gran filósofo Aníbal Castillo. Y por tal razón, a partir de hoy, si Aníbal dice que en la introducción de un trabajo, no podemos decir el capítulo 2 desarrollará la teoría pertinente al tema tratado, al tema en cuestión. Si él dice no es desarrollará en futuro, sino desarrolla en presente, ¿verdad? El siguiente trabajo en su capítulo 2 desarrolla la teoría pertinente al tema en cuestión. Entonces, todos los que hagamos un trabajo, como Aníbal es el genio, debemos escribir igualito que él. Eso era lo que estos planteaban. Eso era lo que planteaba el clasicismo alejandrino, que todo el mundo debía hablar como hablaban los grandes poetas, como hablaban los grandes escritores. Entonces, el currículum que ellos tenían, ¿verdad?, hizo que se originara lo que hasta el día de hoy conocemos como la falacia clásica. ¿Qué fue la falacia clásica? La falacia clásica fueron las dos cosas contra que Ferdinand de Saussure se molestó. En primer lugar, que el lenguaje que debemos hablar depende del escrito. O sea, que es más importante el lenguaje escrito que el lenguaje hablado, según decía el clasicismo alejandrino. Primera falacia, más importante el lenguaje escrito que el lenguaje hablado. ¿Por qué? Porque el lenguaje escrito era el lenguaje de los filósofos, de los eruditos, de los grandes, el que se usaba en la religión, el que se usaba en el teatro, era el lenguaje más puro y más correcto, y el lenguaje de la gente que no es erudita, pues es el lenguaje de analfabetas e iletrados, como ellos los llamaban. Entonces, prescribían y obligaban a hablar como hablaban los grandes poetas. Decían, esta es la lengua pura, esta es la lengua correcta, ustedes no saben hablar. Así era que se manejaba el clasicismo, ¿verdad?, alejandrino. Esa era la primera falacia. Número uno, que el lenguaje hablado depende del escrito. Y número dos, que el lenguaje o la lengua del siglo V antes de Cristo era más correcta y más pura que la que se hablaba en ese momento. Entonces debían conservar la lengua pura. Resumo las dos falacias. Número uno, que el lenguaje hablado debía copiarse del escrito. Y número dos, que el lenguaje escrito era más puro y más correcto que el anterior al que se hablaba en ese momento, ¿verdad? Razón por la cual la gramática griega obligaba, prescribía para que nosotros hablásemos o para que la gente hablase como los grandes poetas de la época. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ferdinand de Saussure, ellos hacen una gramática prescriptivista, donde dicen la palabra correcta es esta y no esta. Se dice de esta forma y no de aquella. Lo más importante, después del clasicismo alejandrino, ellos produjeron lo que conocemos como la gramática griega. Después vino el periodo romano, luego vino el periodo medieval, el de los escolásticos, el de los monjes, luego vino el Renacimiento, luego tenemos la filología comparativa, nace la filología, que ahora la lengua pasa de ser estudiada en la filosofía a estudiarse en la filología, nace la filología como disciplina. Luego tenemos la lingüística científica, podemos hablar de grandes lingüistas y filólogos como Grimm, como Jacob Grimm, podemos hablar de grandes filósofos y filólogos como Werner, podemos hablar luego de los positivistas y una gramática de gran importancia como fue la gramática de Ford, Royal y la gramática de Freiburg. Estos fueron los grandes aportes que hubo antes de Ferdinand de Saussure, pero precisamente a ellos le debemos varias cosas. Número uno,
Les debemos la distinción entre nombres y verbos. Ya eso estaba cuando Ferdinand de Saussure llegó. Le debemos la distinción entre géneros, en masculino y femenino. Ya eso estaba cuando Saussure llegó. Le debemos la clasificación de los verbos en transitivos e intransitivos. Le debemos la clasificación de los verbos en sujeto y predicado. Les debemos la distinción de las conjunciones. Les debemos la clasificación de palabras en nombres, adjetivos y verbos. Les debemos el elemento neutro, la propuesta gramatical del elemento neutro. Les debemos la clasificación del verbo en tiempo y pasado, o sea, el estudio del tiempo verbal. Les debemos la flexión del verbo en personas, en números. Les debemos la clasificación de la voz del verbo en pasiva y en activa. Les debemos el adverbio, el participio, la preposición. Y, por cierto, la primera clasificación gramatical, que era caso, género, número, tiempo, voz y modo para los verbos. Todo eso existía antes de que Ferdinand de Saussure llegara. Pero cuando él llega, planta la lingüística como ciencia. Se le conoce como el padre de la lingüística moderna, porque él se opuso a varias cosas. Entonces, vamos a escribir acá, ¿a qué se opuso Ferdinand de Saussure para que naciera el estructuralismo? ¿A qué se opone Ferdinand de Saussure? En primer lugar, Ferdinand de Saussure le da prioridad al lenguaje hablado. Ferdinand de Saussure, en sus análisis, cuando él vio filología, porque era filólogo, sabía muchos idiomas, a él le enseñaron eso, que la lengua escrita era más pura que la lengua hablada. Pero él dijo, ya va. En primer lugar, el habla es anterior a la escritura. Primero se hablaba y después se escribía. En segundo lugar, no hay ningún registro de escritura mayor a 7.000 años, mientras que sí hay registros de habla antiguos o anteriores a la escritura. Número 3, él dice, hay muchas lenguas que no tienen sistema de escritura, solamente se hablan, pero no tienen todavía una grafía definida. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que es más importante el lenguaje escrito que el lenguaje hablado? Si primero fue el habla y después la escritura. Otra cosa que Ferdinand de Saussure dice es que todos los sistemas escritos están hechos del lenguaje hablado. Nunca existió un idioma que primero se escribiera y la gente lo aprendiera. No, siempre se escribió lo que la gente hablaba. O sea, todos los sistemas de escritura están hechos del lenguaje hablado. Ferdinand de Saussure también dice, a veces o en muchos casos no hay correlación entre la lengua hablada y los sistemas ortográficos. Y una de las cosas a las que Saussure proponía era el turco, por ejemplo. El turco antes se escribía en letras árabes. Alif, ba, ta, sa, jim. ¿Alguien sabe árabe? Ok, conoces algo de árabe, qué bueno. Mi esposa es árabe. Sí. Y me metí a estudiar árabe para entender cuando el suegro me estuviese insultando. Ok, entonces, antes el turco se escribía en letras árabes, pero luego pasó a escribirse en letra latina. Entonces Ferdinand de Saussure dice, ¿y dejó de ser turco? ¿Cambió de idioma? O sea, ¿cambió el idioma por completo? Razón por la cual él dice que muchas veces el sistema de escritura no se corresponde a lo que uno habla. Y por esa razón, ¿cómo me van a decir que es más importante el lenguaje hablado que el lenguaje escrito? No hay forma. Entonces él también dice, hay discrepancia entre la ortografía y la pronunciación. Hablemos del inglés, por ejemplo. Hablemos del inglés. Del francés. Entonces él dice, ¿cómo me van a decir que tengo que hablar como se escribe si a veces lo que se escribe es una cosa y lo que se habla es otra totalmente distinta? ¿Verdad? Y como último argumento, Ferdinand de Saussure dice, no hay ningún sistema ortográfico en el mundo que represente todos los matices del habla. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, te amo,
¿Qué es ese te amo? Es una ironía. Es una ironía. Entonces ese es el detalle, que si yo le digo a alguien, o sea, un sistema ortográfico no me representa los matices del habla, no me representa los ademanes, no me representa la expresión facial. Todo eso es parte del lenguaje hablado y el lenguaje escrito no representa eso. Entonces Ferdinand de Saussure concluye que es más importante la lengua hablada que la lengua escrita. Que la lengua escrita debe depender de la lengua hablada. ¿Estamos de acuerdo con Saussure? Yo también estoy de acuerdo. Número 2. Saussure se opone al prescriptivismo. Ferdinand de Saussure se opone al